Perdoné a mi esposo después de que me fue infiel, pero cuando vi que él nunca se arrepintió, planeé mi propia infidelidad y me fui cuando estaba más enamorado de mí. Cuando pienso en todo lo que viví con él, me cuesta decidir por dónde empezar. Supongo que lo mejor es contar cómo fue que todo se derrumbó, aunque en ese momento yo no lo sabía todavía. Estábamos casados desde hacía 6 años, teníamos una vida que, desde afuera, parecía perfecta, una casa con jardín, 2 autos, buenos trabajos, salidas los fines de semana, reuniones con amigos. Vacaciones a lugares bonitos, de esos que uno sube a Instagram para recibir comentarios de pareja ideal. Pero por dentro, las cosas eran diferentes. Yo lo amaba, claro que sí, por eso me casé con él, por eso construí mi vida a su lado, pero empecé a darme cuenta, poco a poco, de que ese amor no siempre venía de vuelta en la misma medida. Él tenía una sonrisa encantadora, esa clase de sonrisa que te hace bajar la guardia, que hace que una parte de ti diga no puede ser tan malo si sonríe así. Durante mucho tiempo ignoré las señales pequeñas, esas que al principio parecen tonterías, comentarios hirientes disfrazados de broma, miradas demasiado largas a otras mujeres. Salidas de trabajo que se volvían más y más frecuentes y de las que siempre regresaba tarde, con el celular pegado a la mano. Me decía que era yo la desconfiada, que debía relajarme, que estaba armando problemas donde no lo sabía. Y yo le creí. Me convencí de que era yo quien estaba viendo fantasmas, porque él siempre tenía una explicación, siempre lograba darle la vuelta a las cosas para que yo terminara pidiéndole disculpas. Pero todo explotó una noche. Fue una de esas veces en que él salió diciendo que tenía una cena con compañeros de trabajo. Recuerdo que me quedé en casa, preparé algo de cenar solo para mí, me puse a ver una serie, y sin darme cuenta me quedé dormida en el sofá. Cuando desperté, eran casi las 3 de la mañana. Él no había regresado, no había respondido mis mensajes, ni mis llamadas. Algo dentro de mí se quebró esa noche, algo que ya venía resquebrajándose hace mucho. Revisé su ubicación por una aplicación que habíamos instalado juntos para emergencias, y ahí estaba, claramente en una dirección que no era ni un restaurante ni una oficina, era una casa en las afueras de la ciudad. Cuando volvió al amanecer, apestando a alcohol y con la misma sonrisa de siempre, intentó abrazarme, besarme, como si nada hubiera pasado. Recuerdo que lo miré con una mezcla de rabia y tristeza y le pregunté directamente dónde había estado. Se ofendió, claro. Me dijo que estaba cansado, que no iba a soportar mis interrogatorios, que si no confiaba en él, entonces yo era el problema. Y otra vez, como tantas veces antes, intentó darle la vuelta. Pero esa vez fue diferente. Esa vez no me tragué sus palabras. Pasé días dándole vueltas en la cabeza. Empecé a buscar, a atar cabos, a mirar con ojos nuevos todos esos detalles que antes había decidido ignorar. No me tomó mucho descubrir la verdad. No solo había sido esa noche, había sido durante meses. Mensajes ocultos, fotos borradas, nombres falsos en su teléfono, tarjetas de crédito usadas en hoteles. Lo había perdonado en mi cabeza tantas veces sin saber siquiera que lo necesitaba, que cuando finalmente tuve la evidencia frente a mí, me sentí vacía. Lo confronté, por supuesto. La escena fue patética. Llantos, promesas, disculpas, rodillas en el suelo, un hombre derrotado suplicando por una segunda oportunidad. Y ahí es donde mi historia se vuelve interesante, porque yo, contra toda lógica, se la di. No por él, sino por mí. Quería creer que podía salvar lo que teníamos, que podía reconstruir algo con la persona con la que había apostado mi vida. Le pedí que fuera honesto, que fuéramos a terapia, que hiciéramos el trabajo que había que hacer. Durante semanas, meses, puse todo de mi parte para que funcionara. Fui a las sesiones, le escribía notas cariñosas, me esforzaba por recuperar la confianza, por sanar lo que él había destrozado. Pero poco a poco empecé a notar algo que me dolía más que la propia traición inicial. Él no estaba realmente arrepentido. Había una ligereza en su actitud, como si sintiera que ya había cumplido el castigo, como si el simple hecho de que yo lo hubiera perdonado le diera carta blanca para sentirse limpio de culpa. A veces hacía bromas pesadas sobre el tema, como cuando dijo riendo que si alguna vez lo volvía a hacer, al menos sería más discreto. Otras veces me miraba con cierto aire de superioridad, como si pensara que, al final,
Yo era débil por haberlo aceptado de vuelta. Y fue en ese punto donde algo dentro de mí cambió. Empecé a pensar que el verdadero error no había sido perdonarlo, sino darle la oportunidad de creer que yo siempre estaría ahí, pase lo que pase. No fue de un día para otro, pero lentamente, como quien enciende una chispa en la oscuridad, empecé a imaginarme una venganza. No una rabieta infantil ni un arranque de celos, algo que lo destruyera emocionalmente, que le hiciera probar su propia medicina y sentir, hasta lo más profundo de su ser, lo que era perderme. Al principio reprimía esos pensamientos, porque me parecía cruel, incluso innecesario. Pero cada día que pasaba, cada gesto suyo que me mostraba su falsa humildad, cada palabra que salía de su boca cargada de esa confianza de quien cree tener la partida ganada, alimentaba en mí el deseo de venganza. Empecé a pensar que si iba a irme de esa relación, no lo haría vacía ni rota, lo haría dejando un agujero tan grande en su mundo, que nunca pudiera llenarlo. Y así fue como, mientras él creía que estábamos sanando, yo empecé a construir mi propia salida. Una salida que lo dejaría mirando los escombros, preguntándose en qué momento perdió lo único que jamás volvería a tener, a mí, tal como era antes de que él lo arruinara todo. Si lo pienso ahora, me doy cuenta de que no fue solo un plan de venganza, sino una forma de reclamarme a mí misma, de volver a ser la mujer que alguna vez fui antes de que él me hiciera sentir menos. Y lo que viene después, bueno, lo que viene después es lo que realmente hizo que esta historia valiera la pena contarla. Actualización 1. Unos meses después del día en que decidí, silenciosamente, que no me quedaría con los brazos cruzados, empecé a tejer lo que sería mi plan. No fue algo que pudiera ejecutar de la noche a la mañana, porque una parte esencial de mi venganza era que él no lo viera venir, que siguiera creyendo que yo seguía atrapada en ese ciclo de perdón y reparación. Necesitaba que pensara que había ganado, que su pequeño acto de traición había quedado enterrado bajo la alfombra, que yo me había resignado a conformarme con las migajas de su afecto. Durante esos meses, cada día se volvió un ejercicio de actuación para mí. Me levantaba cada mañana con una sonrisa cuidadosamente practicada, le preparaba el café como a él le gustaba, le daba los buenos días con un beso en la mejilla. Escuchaba con fingido interés sus relatos sobre el trabajo, las reuniones, las dificultades que tenía, como si él fuera la víctima de un mundo injusto. Cuando hablábamos de nosotros, me mostraba comprensiva, cariñosa, dándole señales de que yo estaba haciendo el esfuerzo de sanar, de reconstruir lo que él había destrozado. Pero por dentro, cada palabra era como clavar una aguja tras otra en mi propio pecho, porque sabía que lo que estaba haciendo era solo ganar tiempo, preparar el terreno para el golpe final. Hubo un momento en particular que marcó un antes y un después en mi determinación. Una noche, mientras cenábamos juntos, él dejó escapar una de esas frases que se incrustan en la memoria. Yo le pregunté, con voz suave y casi tímida, si alguna vez pensaba en lo que había hecho, si alguna vez lo lamentaba de verdad, si alguna vez sentía remordimiento por haberme traicionado. Él me miró, se rió suavemente y dijo, bueno, lo importante es que estamos juntos ahora, ¿no? Eso demuestra que al final nada fue tan grave. Esa frase, ese maldito comentario, fue como una chispa cayendo sobre un charco de gasolina. Fue ahí cuando comprendí que mi venganza no podía ser pequeña, no podía limitarse a un escándalo, a un grito, a una pelea. No, yo necesitaba que doliera de verdad. Así fue como empecé a acercarme a alguien más. No fue una decisión apresurada ni impulsiva. Fue cuidadosamente medida, planificada. Había un hombre en el trabajo, alguien que siempre me había tratado con respeto, con atención, alguien que se tomaba el tiempo de preguntar cómo estaba, de escucharme de verdad. Nunca antes lo había visto como algo más que un colega, pero empecé a permitir que nuestras conversaciones se alargaran, que nuestras miradas se encontraran más de lo necesario, que nuestras manos se rozaran fugazmente al pasar documentos. Todo empezó con sutileza, porque yo no quería que esto fuera solo un escape físico, quería que fuera emocional, quería que, para cuando decidiera dar el paso final, tuviera algo real a lo que aferrarme. Mientras tanto, en casa, mi esposo empezó a cambiar. Me miraba más seguido, intentaba sorprenderme con detalles, me abrazaba por la espalda mientras cocinaba, me dejaba notas en el auto deseándome buen día. No porque estuviera genuinamente arrepentido, sino porque estaba empezando a darse cuenta de que algo en mí había cambiado. Yo ya no era la mujer desesperada por su atención.
Ya no era la esposa que lo perdonaba todo, que lloraba por él, que hacía malabares emocionales para sostener una relación rota. Yo me estaba alejando, y aunque él no entendía por qué, su instinto le decía que me estaba perdiendo. Recuerdo un día en particular, uno de esos que quedaron grabados en mi memoria. Estaba en la sala, revisando unos papeles del trabajo, y él se acercó con una copa de vino, se sentó a mi lado y me dijo, ¿sabes? Me alegra ver que estamos mejor. Pensé que iba a ser más difícil recuperarte, pero míranos ahora. Esa frase me hizo contener una risa amarga. Recuperarme, como si yo fuera un trofeo que simplemente tenía que volver a poner en la estantería. Ese momento me confirmó algo que ya venía sintiendo. Él no había aprendido nada. Para él, la infidelidad había sido un bache incómodo, pero ya superado, porque yo había decidido quedarme. No entendía que no se trataba de quedarse o irse, sino de algo mucho más profundo, de respeto, de dignidad, de justicia emocional. Poco a poco, fui alimentando mi relación con este otro hombre. No fue fácil al principio, porque cargaba conmigo una mezcla de culpa y determinación. Pero él supo ser paciente, supo acercarse con cuidado, supo hacerme reír otra vez, supo mirarme como hacía años que no me sentía mirada. Cada pequeño avance con él era como un ladrillo más en el muro que yo estaba construyendo entre mi esposo y yo. Mientras mi esposo pensaba que recuperaba terreno, en realidad lo estaba perdiendo todo, porque yo ya no era suya, no en el sentido que importaba. Y así, mientras él se enamoraba cada día más de la idea de que había salvado nuestro matrimonio, yo me enamoraba de la idea de mi libertad. Empecé a imaginar el momento exacto en que lo dejaría, las palabras que usaría, el impacto que tendría. No quería simplemente hacer las maletas e irme. Quería que supiera, sin lugar a dudas, que lo dejaba no porque él me hubiera herido, sino porque yo había encontrado algo mejor, algo más verdadero. Quería que cada día que despertara solo, cada noche que se metiera en la cama vacía, lo hiciera preguntándose cómo había pasado de ser el hombre que lo tenía todo a quedarse con las manos vacías. Esa era la diferencia entre mi perdón y mi venganza. El perdón había sido un acto de amor, de fe en que las personas podían cambiar. La venganza, en cambio, era un acto de justicia, una manera de restablecer el equilibrio, de devolverle al mundo el orden que él había alterado. No bastaba con dejarlo. Tenía que dejarlo en el momento exacto, en el punto más alto de su enamoramiento, cuando estuviera más seguro de que yo era suya para siempre. Solo entonces el golpe sería tan devastador como yo necesitaba que fuera. Solo entonces podría mirarlo a los ojos y decirle, sin temblar, que él nunca fue suficiente, y que, al final, la única persona que perdió fui yo, hasta que decidí que no iba a perder ni un minuto más. Actualización 2. Varios meses más tarde, cuando ya había perfeccionado cada detalle de mi plan, sentía que la vida que llevaba era una especie de teatro cuidadosamente montado, donde cada movimiento estaba calculado. Cada palabra elegida con precisión, cada gesto diseñado para sostener una apariencia mientras, por dentro, yo ya era otra persona. Durante ese tiempo, mi esposo seguía creyendo que estaba ganando terreno, que nuestro matrimonio había resurgido, que el amor que teníamos estaba renaciendo como una flor en primavera. Yo me aseguraba de alimentar esa ilusión con pequeños detalles, alguna caricia ocasional, un beso distraído, una sonrisa breve cuando él hacía algo romántico. Pero por dentro, mi mente estaba ocupada en otra cosa completamente distinta, y la dulzura que le mostraba no era más que el decorado superficial de una venganza que iba tomando forma cada día con más nitidez. Mientras tanto, con el otro hombre, las cosas evolucionaban de manera completamente distinta. Era alguien que me escuchaba de verdad, alguien que no necesitaba competir por atención ni jugar juegos emocionales para sentirse poderoso. Cuando salíamos a caminar juntos o tomábamos un café, yo sentía que podía respirar, que por fin estaba dejando atrás el peso de la mujer vigilante, herida y rota que había sido en casa. Era como si pudiera ser yo misma otra vez, sin máscaras, sin culpa, sin miedo. Él no sabía nada de mi vida privada, no al menos en los detalles más oscuros, porque yo no quería arrastrarlo a esa parte todavía, pero él sentía, y me lo dijo varias veces, que conmigo las cosas fluían de manera especial. Como si estuviéramos construyendo algo genuino desde el principio. En casa, mi esposo empezaba a mostrarse cada vez más dependiente. Era curioso, porque el hombre que un año antes había sido frío,
burlón y seguro de sí mismo, ahora buscaba mi aprobación constantemente. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, me sorprendía con flores, con cenas improvisadas, con mensajes durante el día diciendo cuánto me amaba. Yo le respondía con una dulzura justa, medida, lo suficiente para mantener viva su esperanza, pero nunca tanto como para que se sintiera completamente seguro. Sabía exactamente cómo manejarlo, cómo mantenerlo girando a mi alrededor como un satélite, desesperado por capturar mi luz. Y cada vez que lo miraba de reojo mientras él creía que recuperaba mi amor, yo me decía a mí misma que todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Hubo un momento clave que terminó de sellar mi determinación. Fue un fin de semana que él había organizado una escapada romántica para reconectar. Había reservado una cabaña, preparado todo con esmero, y durante la cena, entre copas de vino y velas encendidas, me tomó de la mano y me dijo que estaba convencido de que lo nuestro era más fuerte que cualquier obstáculo. Que sabía que me había hecho daño, pero que sentía que el tiempo y el amor nos estaban sanando. Mientras decía esas palabras, yo lo miraba fijamente, fingiendo emocionarme, sonriendo suavemente, asintiendo con la cabeza como si estuviera de acuerdo. Por dentro, sin embargo, una voz clara y contundente me decía que ese era el momento, que ya casi era hora, que lo tenía exactamente donde quería, enamorado, confiado, ciego. Me aseguré de no precipitarme. Sabía que si me adelantaba, si rompía el telón antes de tiempo, la venganza no tendría el mismo efecto. Quería que él llegara al punto máximo, a ese lugar donde pensara que yo era suya de nuevo por completo, que nuestro matrimonio había sobrevivido, que no solo había recuperado a su esposa, sino que lo había hecho sin tener que transformarse realmente. Y, mientras tanto, yo me sumergía cada vez más en mi relación secreta, construyendo algo verdadero, algo que me hiciera sentir viva, que me recordara que había una vida después de él, una vida que podía ser hermosa y plena. Y que no tenía por qué compartir con alguien que me había menospreciado. Recuerdo una noche en particular, cuando mi esposo llegó a casa emocionado porque le habían ofrecido un ascenso. Estaba eufórico, hablaba de lo bien que le estaba yendo, de lo orgulloso que estaba de todo lo que había logrado, y terminó diciendo que gran parte de esto era gracias a ti, porque me diste estabilidad, me hiciste centrarme. En ese momento, mientras lo escuchaba atribuirme un papel casi decorativo en su éxito, supe que mi golpe final iba a ser perfecto. Porque él no solo estaba enamorado de mí otra vez, estaba enamorado de la imagen que tenía de sí mismo como un hombre triunfador, como alguien que había ganado en todos los frentes. Le iba bien en el trabajo, en la vida social, y en su matrimonio. Y esa era justamente la burbuja que yo iba a pinchar. No era solo cuestión de irme. Eso habría sido fácil, rápido, pero insuficiente. Mi plan era asegurarme de que entendiera, hasta lo más profundo, que me había perdido, no porque yo fuera débil, ni porque él hubiera sido más listo, sino porque, al final, había sido insuficiente. Quería dejarlo en ese estado de vacío donde ni su dinero, ni su éxito, ni sus amigos, ni sus logros pudieran llenarle el hueco que yo iba a dejar. Quería que recordara cada pequeño momento de esos meses en que creía que me recuperaba, y que comprendiera, con una claridad cruel, que todo había sido una ilusión. Así que seguí perfeccionando mi papel. Me aseguré de estar presente en los momentos importantes, de apoyarlo cuando lo necesitaba, de darle palabras de aliento cuando se sentía inseguro, de hacerle sentir que tenía a su lado a una mujer que lo amaba profundamente. Mientras tanto, en mis ratos libres, mi corazón y mi mente estaban en otra parte, en otro lugar, con otra persona. Cada conversación, cada caricia, cada mirada con ese otro hombre era como un ladrillo más en el puente que me sacaría de esa vida. Sabía que estaba jugando con fuego, que si algo salía mal, podía terminar quemándome. Pero no me importaba. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para asegurarme de que, cuando finalmente cerrara la puerta, él sintiera el golpe como un puñetazo directo en el alma. Y cada día que pasaba, cada pequeño detalle que planeaba, me acercaba más y más a ese momento. El momento en que su castillo perfecto de redención y amor se derrumbaría, dejándolo solo, devastado, preguntándose en qué momento perdió a la única persona que alguna vez lo había amado de verdad. Actualización 3. 6 meses después, cuando ya tenía casi todo preparado, cuando la relación secreta que había empezado casi como un juego se había convertido en algo profundo y sincero.
Y cuando mi esposo estaba tan enamorado de mí que podía verlo en cada uno de sus gestos, supe que había llegado el momento de apretar lentamente las cuerdas de mi plan. De empezar a tensarlas hasta que no quedara escapatoria posible. No quería que mi partida fuera un portazo dramático ni una pelea a gritos. No. Quería algo mucho más fino, más quirúrgico, algo que no solo lo dejara destruido, sino que lo hiciera darse cuenta de que había estado viviendo en una mentira tejida por mis propias manos, que había caído en cada uno de mis movimientos cuidadosamente calculados. Durante esos 6 meses, él se había convertido en lo que siempre había soñado ser conmigo, atento, dedicado, romántico, un esposo ejemplar, el hombre que finalmente había aprendido la lección. Me sorprendía en la oficina con flores, me dejaba pequeños regalos en la mesita de noche, me escribía mensajes largos y dulces diciéndome cuánto me amaba. A los ojos de nuestros amigos, éramos la pareja resucitada, esa que había sobrevivido a la tormenta y había salido más fuerte, más unida. Y él se alimentaba de esa imagen con avidez, como un actor principal aplaudido de pie por el público. Pero lo que no sabía era que cada uno de esos gestos, cada uno de esos detalles, solo servía para hacer que la caída fuera aún más devastadora. Mientras tanto, yo seguía viendo a mi amante. Lo llamo así, pero la verdad es que en ese punto ya era mucho más que eso. No era solo una aventura física, era alguien que me hacía sentir viva, que me recordaba quién era yo antes de convertirme en la esposa traicionada y después en la esposa que perdonaba. Con él reía de verdad, con él podía hablar horas sin sentirme vacía, con él descubrí que había partes de mí que creía muertas desde hacía años. Y lo más importante, con él no me sentía manipulada, ni vigilada, ni medida. Era como si en su compañía pudiera respirar por completo, como si finalmente me estuviera sacando un peso enorme de encima. En casa, mi esposo no paraba de hablar de proyectos futuros. Planeaba comprar una casa más grande, hablaba de un viaje a Europa para celebrar nuestro renacer, incluso había empezado a mencionar, de manera sutil, la posibilidad de tener hijos. Cada vez que lo hacía, yo lo miraba con una sonrisa dulce, pero por dentro sentía un escalofrío mezclado con un placer oscuro, sabía que lo estaba llevando directo al borde, que lo estaba haciendo soñar con un futuro que nunca llegaría. Me aseguraba de alimentar sus fantasías, de construir con él ese castillo imaginario, porque cuanto más alto lo levantara, más fuerte sería la caída. Un día, mientras estábamos cenando en uno de sus restaurantes favoritos, levantó su copa y me dijo, con una sonrisa brillante, no sabes lo feliz que soy de que sigamos juntos. A veces siento que esto es como una segunda luna de miel. Yo choqué mi copa con la suya, le respondí que yo también me sentía feliz, que no me arrepentía de haberlo perdonado. Y en ese momento, mientras lo miraba a los ojos, mientras veía reflejado en ellos su amor ciego, su absoluta confianza, su creencia total de que lo había recuperado todo, supe que estaba lista. Que ya no necesitaba esperar más, que tenía todo lo que necesitaba para ejecutar la última parte de mi plan. Lo primero fue asegurarme de tener todas las pruebas organizadas. No quería que mi partida se basara solo en palabras, en un simple me voy. No. Quería mostrarle, con precisión quirúrgica, todo lo que había pasado frente a sus narices sin que él se diera cuenta. Mensajes, fotos, reservas de hotel, entradas a lugares, todo perfectamente ordenado. Quería que, cuando se sentara a mirarlo, entendiera que no había sido un accidente ni un impulso, había sido una decisión meticulosa, una jugada larga, algo que yo había planeado mientras él creía que me recuperaba. Quería que sintiera, en lo más profundo de su pecho, que el juego que había empezado años atrás con su traición lo había terminado yo, y lo había terminado ganando. Me aseguré también de preparar mi salida logística. Una cuenta bancaria separada, una nueva dirección donde mudarme, los papeles en orden para el divorcio, un abogado listo para intervenir cuando fuera necesario. No iba a dejar cabos sueltos, no iba a permitir que me arrastrara a un juego emocional ni legal. Quería que, cuando yo cruzara la puerta por última vez, todo estuviera tan atado que él no pudiera ni siquiera reaccionar. Y mientras todo esto ocurría detrás de escena, seguía siendo la esposa perfecta. Organizaba cenas, salía con él a eventos, lo abrazaba en público, mantenía viva la ilusión. Él estaba convencido de que estaba viviendo la mejor etapa de nuestra relación, y cada día se mostraba más seguro, más enamorado, más entregado.
Me escribía mensajes por las mañanas diciéndome que soñaba conmigo, me dejaba notas en la almohada, me proponía planes para el fin de semana. Cada uno de esos gestos era como una joya que yo iba colocando en la corona que él llevaba sin saber que estaba hecha para aplastarlo. Y lo mejor de todo es que él no sospechaba nada. Ni una mirada de duda, ni una pregunta incómoda, ni una señal de inseguridad. Estaba completamente cegado por su propia narrativa, por su propia historia de redención. Se había convencido de que yo era suya otra vez, de que había logrado lo imposible, que una mujer traicionada lo perdonara y lo amara como antes. Y esa era precisamente la ilusión que yo iba a destruir. Quería que, cuando me fuera, no solo perdiera a su esposa, sino también su ego, su orgullo, su creencia de que era invencible. Quería que mirara atrás y entendiera que, durante meses, había vivido en una mentira tejida por mí, y que había caído en cada uno de mis movimientos sin siquiera sospecharlo. Quería que el dolor fuera tan profundo, tan devastador, que lo marcara para siempre. Y lo mejor de todo es que sabía que estaba a punto de lograrlo. Solo faltaba un poco más, solo un poco más, y el momento perfecto llegaría. Actualización 4. Unos meses después, cuando ya tenía claro hasta el último detalle de lo que haría, todo en mi interior estaba preparado, afilado como un cuchillo que llevaba demasiado tiempo esperando el momento exacto para clavarse. Cada mañana me despertaba al lado de él, lo veía dormir con el rostro relajado, a veces incluso sonriendo en sueños, y pensaba en lo irónico que era que creyera que estaba en el mejor momento de su vida, cuando en realidad estaba parado al borde del abismo. Ya no había culpa en mí, no quedaba ni un resquicio de duda, lo que sentía era una calma absoluta, una determinación fría que me recorría el cuerpo como un río helado. Él seguía comportándose como el esposo perfecto. Cada gesto suyo estaba cargado de ese aire triunfante de quien cree que ha logrado lo impensable, recuperar a una esposa que había traicionado, que había herido, que había roto por dentro, y que aún así había vuelto a sus brazos. Organizaba cenas con amigos donde se pavoneaba contando cómo habíamos superado nuestra crisis, cómo el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. Me tomaba de la mano frente a todos, me besaba la frente, me hacía sentir, frente al público, que yo era la mujer más amada del mundo. Y yo, por supuesto, sabía jugar mi papel a la perfección. Sonreía en los momentos precisos, lo miraba con adoración, asentía cuando hablaba de nuestra fortaleza como pareja. Todo eso alimentaba su fantasía, y cada detalle que reforzaba esa ilusión era, para mí, una vuelta más a la cuerda que lo iba asfixiando poco a poco. Por dentro, sin embargo, yo ya vivía en otro lugar, en otro tiempo, con otra persona. Mis encuentros con el otro hombre se habían vuelto constantes, intensos, llenos de una pasión que hacía años no conocía. Con él me sentía deseada, respetada, escuchada, pero, sobre todo, me sentía libre. Cada conversación con él era un recordatorio de que yo no estaba atrapada, de que no era una esposa derrotada ni una mujer quebrada, sino alguien que estaba eligiendo cuidadosamente cómo salir, cuándo salir, y de qué manera iba a hacer que su salida dejara una marca imborrable. El día que decidí dar el primer golpe fue un día como cualquier otro. Me levanté temprano, preparé café, lo besé suavemente en la mejilla mientras él se arreglaba para el trabajo, le deseé suerte para su presentación importante. Y lo vi salir por la puerta con la sonrisa satisfecha de un hombre que cree que todo en su vida está bajo control. Apenas se fue, me senté en la mesa del comedor, abrí mi computadora, y empecé a organizar los documentos. Eran fotos, mensajes, recibos, reservas, entradas, pruebas irrefutables de mi nueva relación, de mi doble vida. No porque necesitara probarle nada a él, sino porque quería que, cuando llegara el momento, no pudiera inventarse ninguna historia en la que él fuera la víctima. Quería que cada detalle estuviera tan claro, tan pulcro, tan evidente, que solo le quedara enfrentarse al hecho de que, esta vez, el juego lo había perdido él. Pasé días afinando los últimos detalles. Cerré la cuenta conjunta que teníamos, transferí mi parte a mi cuenta privada. Moví mis cosas más importantes, las que no quería dejar atrás, a un pequeño departamento que había rentado hacía semanas, en secreto. Hablé con el abogado, firmé los papeles que estaban listos y que él recibiría en cuanto yo diera la señal. Todo estaba alineado. Solo faltaba elegir el momento exacto. Ese momento llegó una noche,
después de una cena perfecta. Había cocinado su plato favorito, habíamos abierto una botella de vino, nos habíamos reído juntos, habíamos mirado una película abrazados en el sofá. Mientras recogía los platos, él me tomó por la cintura, me besó el cuello y me susurró que me amaba, que estaba feliz, que nunca había sido tan afortunado como ahora. Lo miré a los ojos, le sonreí, y en ese instante supe que era ahora. Que no había un momento más perfecto que ese, justo cuando él estaba más enamorado, más confiado, más convencido de que todo estaba en su sitio. Esa noche, cuando ya estábamos en la cama, le pedí que me mirara. Le dije que teníamos que hablar. Lo vi fruncir el ceño, preocupado, confundido, pero no asustado. Después de todo, ¿qué problema podía haber ahora? Estábamos bien, ¿no? Le tomé la mano suavemente y le dije, quiero que sepas algo antes de que lo escuches por otra parte. Yo también he sido infiel. No una vez, no como accidente. Durante meses. Y me enamoré. Me voy, no porque tú me lo hayas hecho primero, sino porque descubrí que puedo tener algo mejor. El silencio que siguió fue absoluto, helado, brutal. Lo vi palidecer, vi cómo sus manos temblaban levemente, cómo sus labios se abrían y cerraban sin encontrar palabras. Me preguntó, casi en un susurro, si estaba bromeando, si era algún tipo de prueba, si estaba diciendo eso solo para herirlo. Me reí suavemente, no con crueldad, sino con una calma absoluta, y le dije que no era una prueba, que todo lo que tenía que saber estaba en la carpeta que había dejado en su escritorio, y que los papeles del divorcio llegarían en los próximos días. Se levantó de golpe, caminó por la habitación como un animal herido, se tomó la cabeza entre las manos, me gritó que cómo podía hacerle eso, que después de todo lo que habíamos pasado, después de todo lo que él había hecho por mí, cómo podía destrozarlo así. Lo miré sin pestañear y le respondí que eso mismo me pregunté yo, hace meses, cuando descubrí lo que él me había hecho. Que ahora entendía que algunas preguntas simplemente no tienen respuesta, y que ya era demasiado tarde para buscar explicaciones. Esa noche empaqué las pocas cosas que quedaban y salí de esa casa para no volver nunca más. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché su llanto ahogado, sus súplicas, sus golpes en la pared. Pero no sentí piedad, no sentí remordimiento. Sentí alivio. Sentí, por primera vez en años, que había recuperado el control de mi vida. Y sabía, con la misma certeza con la que sabía mi nombre, que él nunca se recuperaría del todo. Que cada día, al despertar en esa casa vacía, al caminar por esas habitaciones silenciosas, al mirar la carpeta con las pruebas de mi traición, recordaría que perdió no solo a su esposa, sino también la ilusión de que alguna vez había sido el que ganaba en esta historia. Actualización final. Unos meses después de mi partida, cuando ya había reorganizado mi vida lejos de él, cuando mis días transcurrían entre nuevas rutinas, nuevos espacios y sobre todo nuevas certezas, empecé a enterarme, poco a poco, de lo que había sido de él. No porque lo buscara activamente, no porque me importara en el sentido de querer saber cómo estaba, sino porque las noticias llegaban solas, a través de amigos comunes, de mensajes cruzados, de comentarios casuales que escuchaba cuando menos lo esperaba. Fue casi como observar a lo lejos un incendio que uno mismo encendió. No necesitaba acercarme para saber que seguía ardiendo. Lo primero que supe fue que había caído en una depresión profunda. Al principio, cuando firmó los papeles del divorcio, y créeme, no lo hice esperar ni lo dejé soñar con una reconciliación, intentó mostrarse entero, digno, incluso desafiante. Amigos mutuos me contaron que decía que yo estaba pasando por una crisis emocional, que seguramente volvería cuando se me pasara, que él entendía mi rabia, pero que, al final, lo nuestro era demasiado fuerte para romperse. Ese tipo de comentarios, cargados de esa misma soberbia que me había llevado a planear todo, solo me provocaban una mezcla de asombro y lástima. Pensé para mí misma, pobre, todavía no se ha dado cuenta de que esta vez no se trata de una pausa, ni de un berrinche, ni de un enojo pasajero. Esta vez lo que está roto es definitivo. Pasaron unas semanas y las cosas empezaron a desmoronarse. Ya no lo veían en las reuniones de amigos, dejó de aparecer en las fiestas, empezó a cancelar compromisos. Supe que había empezado a beber solo en casa, que se había tomado licencias en el trabajo, que apenas salía. Un amigo en común,
que siempre había tenido una relación más cercana conmigo, me escribió un día para decirme que lo había visto devastado, irreconocible. Que nunca había imaginado que la separación lo fuera a golpear de esa manera. Yo le respondí con una calma que hasta a mí misma me sorprendió. Le dije que cada quien recoge lo que siembra, que no era mi responsabilidad arreglar lo que él mismo había roto. Y era verdad. No sentía culpa, no sentía nostalgia, no sentía ese impulso de volver atrás para sostenerlo. Lo que sentía era una paz inmensa, un alivio tan profundo que a veces me sorprendía respirar tan fácil, dormir tan tranquila, despertarme sin peso en el pecho. Mientras él se hundía, yo florecía. Mi relación con el otro hombre, el que había empezado como una jugada calculada, se había transformado en algo real, sólido, honesto. Con él no había máscaras ni estrategias. Me acompañaba en los días buenos y malos, me miraba como alguien que no necesitaba poseerme para quererme, alguien que no competía por demostrar superioridad. Con él volví a reír a carcajadas, volví a sentirme deseada, volví a confiar. Fue una sorpresa para mí descubrir que, después de todo lo que había vivido, todavía quedaba espacio para el amor verdadero, ese que no está contaminado por el resentimiento ni por el dolor. Lo más irónico de todo es que, según me contaron, mi ex esposo seguía hablando de mí como si fuera la mujer de su vida. Decía, incluso meses después de nuestra separación, que nunca había amado a nadie como a mí, que yo era su gran error, su mayor pérdida. Lo escuché de varias personas, que me lo repetían casi como si esperaran que eso me conmoviera, que me hiciera dudar, que despertara algo en mí. Pero no. No me despertaba nada. Porque entendía que su sufrimiento no venía del amor que sentía por mí, sino del golpe a su ego, a su orgullo, a esa imagen que él tenía de sí mismo como el hombre que podía equivocarse y aún así ser perdonado, ser amado, ser mantenido en su pedestal. Ahora, cuando lo pienso, sé que mi venganza no fue solo cruel, fue justa. No me fui rompiendo puertas, no armé un escándalo, no destruí su vida públicamente. Lo hice de la forma más precisa y dolorosa posible, construyendo una ilusión en la que él se sintiera seguro, invencible, amado, para después quitarle todo en el momento exacto en que pensaba que había ganado. No le dejé resentimientos vacíos ni peleas pendientes. Le dejé un silencio perfecto, un vacío calculado, un espacio donde solo él podía enfrentarse a lo que había hecho y a lo que había perdido. No niego que hubo noches en las que, al principio, me pregunté si había ido demasiado lejos, si debía haber sido más suave, más compasiva. Pero esas dudas se disolvieron rápido cuando recordaba todos los años que pasé intentando salvar un matrimonio que solo yo cargaba, intentando rescatar a un hombre que nunca había entendido realmente lo que era amar a alguien. Lo que hice fue, en el fondo, una forma de salvarme a mí misma, de decirle al mundo, y decirme a mí misma, que ya no iba a vivir atrapada en un ciclo de traición y perdón, de dolor y reconciliación falsa. Hoy sigo adelante. Vivo en un lugar nuevo, con proyectos nuevos, con un amor nuevo. Y aunque nunca lo busqué, cada cierto tiempo me llegan noticias de él, que sigue solo, que sigue hablando de mí, que sigue preguntándose en qué momento lo perdió todo. Y cada vez que escucho esas historias, sonrío para mí misma, no con crueldad, sino con la certeza de que, por primera vez en mi vida, fui yo la que tomó las riendas, fui yo la que decidió cuando terminaba la historia. Y fui yo la que se fue dejando atrás no solo un matrimonio roto, sino también una versión rota de mí misma. Y eso, para mí, es la verdadera victoria.